¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar con la segunda parte de la síntesis proteica. Ya hicimos un pequeño repaso acerca de la síntesis de proteínas en su primera parte de la conversión del ADN al ARN. Entonces el día de hoy veremos cómo el ARN que lleva el mensaje, recuerda que era un ARN mensajero, llevaba el mensaje de producir proteínas. Vamos a trasladar nuestro ribosoma. Recuerden que la célula eucariota tiene su ribosoma. Este ribosoma lo vamos a trasladar aquí afuera para que podamos explicar esta parte de la síntesis proteica. Bien, vamos a trasladar nuestro ribosoma aquí afuera para que sea fácil de entender. Bien, quedamos entonces que nuestro ribosoma se divide en 3 unidades o 3 partes: la subunidad 30S, la subunidad 50S y la subunidad 70S, o también conocidas como la unidad E o la parte E, perdón, primero es la parte A, la parte P y la parte E, EPA, también conocidas como EPA. Entonces el ribosoma lo dividimos en esas 3 partes. Recuerda que cuando encontremos o cuando busquemos mecanismo de acción de los medicamentos macrólidos y aminoglucósidos, no te va a aparecer como la unidad P o la unidad A, te va a aparecer que inhiben la síntesis proteica en la subunidad 30S o 50S, depende del medicamento. Entonces, recordemos que el ARN llegó aquí al ribosoma. En el momento en el que llega al ribosoma, recuerda que ya se quedó atrás la cabeza CAP y la poli A fue degradada. En el momento en el que llega aquí al ribosoma, adopta un nombre, el ARN, y se deja de llamar ARN mensajero. Y se le da el nombre de anticodón. Este anticodón, finalmente, o este ARN, que se le da el nombre de anticodón, necesita unirse con su contrario, es decir, con su codón. Necesitamos que sea una codón con anticodón. Entonces, en este momento, llegan al ribosoma unos aminoácidos que traen sus bases nitrogenadas. Aminoácidos que traen bases nitrogenadas. Y a estos aminoácidos que van a aparecer aquí en la subunidad 30S, a estos aminoácidos les llamaremos anticodón. Codón, propiamente codón. Una disculpa, les llamaremos codón. Y entonces, ahora sí, tenemos o se puede generar la unión de codón con anticodón, que se ensamblen, que se unan las bases nitrogenadas del ADN. Es como si fuéramos a constituir nuevamente otro ADN, ¿sale? En este momento, las bases nitrogenadas se van a unir con sus bases nitrogenadas contrarias. Insisto, hay 22 aminoácidos, es un dato importante. Se generan 22 aminoácidos, pero esos 22 estos 22 aminoácidos traen cadenas milenarias. Yo le llamo cadenas milenarias porque son miles y miles de combinaciones de bases nitrogenadas. Sin embargo, lo que sí es claro es que solamente hay 22 aminoácidos. Entonces, estos 22 aminoácidos finalmente son los que van a generar la síntesis proteica o la síntesis de proteínas. Quedamos que el codón con el anticodón se va a unir con sus bases nitrogenadas contrarias. ¿Qué quiere decir? Esa sería una pregunta para ti. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ARN? Y quedamos que tenemos adenina, tenemos guanina, tenemos citosina, y recuerda que cambia la timina por el uracilo. Pero dice que se va a unir con sus bases nitrogenadas contrarias, es decir, sus bases nitrogenadas contrarias son: si tengo adenina, tengo uracilo; si tengo uracilo, tengo adenina; si tengo guanina, tengo citosina; y si tengo citosina, tengo guanina. Esas son bases nitrogenadas contrarias. ¿Qué quiere decir? Vámonos aquí a la unión del codón con anticodón. Si ya sé cuáles son las bases nitrogenadas contrarias, en el momento en el que tenga yo una combinación de aminoácidos y con sus bases nitrogenadas, por ejemplo,
Si abajo en el ARN llega adenina, uracilo, citosina, guanina, adenina y citosina, arriba en los aminoácidos junto con las combinaciones de bases nitrogenadas, arriba ¿qué voy a tener? Si tengo adenina voy a tener uracilo, si tengo uracilo tengo adenina, si tengo citosina tengo guanina, si tengo guanina tengo citosina, si tengo adenina tengo uracilo y si tengo citosina tengo guanina. Se unieron con bases nitrogenadas contrarias. Y en el momento en el que se unen bases nitrogenadas contrarias, en ese momento cambia completamente su nombre. Y entonces a esta estructura, como tal, le llamaremos, cuando se junta este complejo aminoácidos con bases nitrogenadas junto con el ARN que venía, lo que llamamos codón con anticodón. Cuando se junta codón con anticodón, cambia su nombre y entonces se va a llamar ARN de transferencia o transcripción. En este momento cambió su nombre, ya no es codón ni anticodón. Cuando se juntan separados se llaman codón y el otro anticodón. La parte de arriba, los aminoácidos con bases nitrogenadas, le llamamos codón. Cuando llega el ARN solito, viene con que ya dejó su molécula de capa bipolia, se le llama anticodón. Pero en el momento en el que se unen, se fusionan bases nitrogenadas contrarias, en ese momento se elimina el nombre de codón y anticodón y se le da el nombre de ARN de transferencia o transcripción a todo este complejo, aminoácidos con bases nitrogenadas contrarias. Teniendo ya este complejo como tal de ARN de transferencia y transcripción, precisamente por eso se va a llamar ARN de transferencia o transcripción. Quiere decir que se va a transferir o a transcribir, digámoslo de esa manera, hacia, en este caso, hacia la subunidad 50S. Se va a transferir hacia la subunidad 50S. Pero quiero que te des cuenta la diferencia que hay o la diferencia que existe en el momento en el que se transfiere a la subunidad 50S. Todo este complejo se va a transferir aquí a la subunidad 50S. Pero con una gran diferencia. Vamos a ver cuál es la diferencia que encontramos en el momento en el que se genera o se transfiere hacia la subunidad 50S. La diferencia que hay es que los aminoácidos, si te das cuenta, los aminoácidos en la subunidad 30S venían unidos con sus bases nitrogenadas. En el momento de hacer la transferencia a la subunidad 50S, en ese momento en la transcripción sueltan a las bases nitrogenadas y se empiezan a unir aminoácidos con aminoácidos. Recuerda que vienen demasiados aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos se empiezan a unir y empiezan a formar cadenas cortas de aminoácidos. Y aquí por la subunidad P o la subunidad 50S, P de producción, por aquí van a empezar a salir las cadenas cortas de aminoácidos. Si tú recuerdas que eran las cadenas cortas de aminoácidos, eran como tal péptidos. Recuerda que los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos. Si tú recuerdas en la síntesis de la pared bacteriana, ya veremos la diferencia en una célula, recordemos que teníamos cadenas cortas de aminoácidos, recordamos que teníamos una L-alanina, una L-lisina, un L-glutamato y otra L-alanina. Pues esos aminoácidos salieron de aquí, de la subunidad 50S del ribosoma o de la subunidad P de producción. De aquí salieron las cadenas cortas de aminoácidos. Y entonces, una vez que soltaron las bases nitrogenadas y se quedaron como tal propiamente nada más bases nitrogenadas o lo que es ARN, en este momento vuelve a cambiar su nombre. Esta estructura, bases nitrogenadas contrarias unidas, cambian completamente su nombre y en este momento se vuelve o se llama ARN ribosomal. Ya tenemos los tres complejos de ARN, el ARN de mensajero, el ARN de transferencia y el ARN
ribosomal. En el siguiente video te explico la última fase del ARN ribosomal.